iniciar grabación. Pero se va a grabar lo que está pasando Ari, ¿verdad? Muy bien. Bienvenidos a la clase número 2 del curso ACI 8. Vamos a hablar del reino del sin forma. Con Sofi ya vimos en la clase pasada, vimos el reino del deseo y el reino de la forma. Y vamos la que sigue, Ari, por favor. Como podemos ver aquí, tenemos la rueda del Sansara o la rueda de la vida tibetana, la rueda de la vida de acuerdo al budismo. Si llegan ustedes a buscarla por su propia cuenta, siempre pongan rueda de la vida budista, porque luego salen otras de otro tipo. Y lo primero que tenemos aquí es al Señor de la Muerte, es ese tigrecer, señor monstruo café, que es el que está devorando todo lo que él puede ver de sufrimiento y él devora la muerte, está acechando la muerte. En el primer círculo de afuera tenemos los 12 eslabones. Eso es otra clase de otro curso. Son los links. Empezamos con el primero, que es un hombre ciego con un bastón, que es como nacemos. Nacemos en ese, como les he dicho yo, con esa instrucción mental, con ese software donde vemos todo autoexistente. Como decía Sofía en la meditación, vemos el líquido líquido, el termo duro, vemos que las cosas existen afuera de nosotros. Y ese es el origen de que estemos permaneciendo en la rueda del sufrimiento. Porque nacemos así, se sucede el segundo y el segundo lleva al tercero, como las manecillas del reloj. Entonces, eso es lo que nos explica esta rueda de la vida. En el segundo círculo hacia adentro están los 6 reinos de existencia, pero esos 6 reinos se dividen, esos seis renacimientos, modos de nacer más bien, se dividen en 3 reinos. Como nos dijo Sophie, está el reino del deseo y en la parte de abajo de ese, no ven mi cursor, pero en la parte, vamos a empezar en la parte de abajo. Es así como rojos son los infiernos. Vamos a ir como las manecillas del reloj. Los que siguen son los espíritus hambrientos. Los que siguen es el reino de los humanos. El que sigue es el reino de los dioses. El que sigue es el reino de los semidioses. El que sigue es el reino de los animales. Y regresamos al reino de los infiernos. El reino de los animales, de los infiernos, de los espíritus hambrientos y de los humanos son los reinos del deseo, porque nos domina el deseo de los sentidos. Comer y sexo luego ya viene el dinero y el poder y todo eso, pero esos son los reinos que están, los sentidos, las aflicciones que dominan el reino del deseo. Luego viene el reino de la forma, que es donde están esos soldaditos, arriba de los animales. Esos soldaditos ya es el reino de la forma, que es a donde vamos a ir en la danza de león. Sophie nos va a guiar y nos va a enseñar a llegar al reino de la forma. Ese reino de la forma es el estado mental donde vamos a lograr tener la percepción directa de la vacuidad. Entonces, en la danza del león es una meditación que nos va a llevar del reino de la forma al reino de los humanos, para que podamos entrenar nuestra mente para la percepción directa de la vacuidad. Y hasta arriba está el reino de los dioses, y ese es el reino de la no forma. Ese es el que vamos a estudiar hoy. Y al centro, si ustedes ven un círculo así más oscuro, antes de llegar al último círculo, vienen unos muñequitos que están de subida y otros que están de bajada. Ese va a ser el bardo, que también lo vamos a ver hoy. Y en el mero, mero, mero centro están los 3 venenos: apego, ira, ignorancia, ira o aversión y apego.
Ese es el origen del sufrimiento, la causa del sufrimiento, y es como el planeta Tierra que tiene el que nos jala a todos hacia el centro de la Tierra, pues así es lo que nos mantiene en el samsara. Cuando nosotros podemos salir del samsara, es como en la imagen de la izquierda, podemos vernos libres ya del sufrimiento. Y ese es el trabajo que venimos a hacer en esta universidad para ser Budas. Eso es lo que estamos estudiando con estos cursos. Salir de esa inercia, de esa pesadez, de esa atracción fatal para liberarnos del sufrimiento, y tenemos en la esquina de la derecha superior, tenemos al Buda. Ese es el que ya se salió del samsara, ya no tiene sufrimiento, ya no tiene apego, ira, aversión, ya no tiene ignorancia y tampoco tiene deseo ni atracción de los sentidos. Y si lo vemos, está señalando hacia la luna, que es la sabiduría. Entonces, este es el- la rueda del samsara o de la vida. La que sigue, por favor. Aquí, como les decía, el texto original que tiene todo y explica todo detalladamente de todos los reinos y de todos los modos de nacer y de todo cuanto hay, es La Casa del Tesoro del Conocimiento Superior o Abhidharma Kosha, uno de los 5 libros más importantes de todos estos 18 cursos. Y fue escrito por Vasubandhu, el Máster Vasubandhu, así es como le decimos, en el siglo IV de nuestra era. Pero lo que vamos a ver aquí es el comentario que ha sido del libro El Camino, Iluminación del Camino a la Libertad, por el primer Dalai Lama, Gyalwa Gendum Drup, en 1474 es su fecha. Y en el linaje tibetano no se les dice Dalai, se les dice Kundum o victorioso, que equivale a ya ser un Buda. La que sigue, por favor. Entonces, lo que nos dicen estos textos es que el samsara es con N. Mucha gente le dice samsara y se toma como válido, pero es sansara. Es exactamente existencia sufrida y está compuesto por 3 partes, como ya dijimos: el reino del deseo, el reino de la forma y el reino de la no forma. El reino del deseo es que todos los objetos son deseables, sobre todo sexo y comida. En el reino de la forma es formas y colores, es visible. Ya es un reino donde puedes, por ejemplo, Sofi nos lleva al corazón y cada uno se imaginó su corazón o sintió su corazón. Los sentidos, nuestros sentidos formaron parte de esa meditación, aunque sea en el imaginario, que luego podrá hacerse en una percepción directa, que eso es lo que perseguimos, la percepción directa de la vacuidad. Pero en el reino de la no forma, ya no hay sentidos, o sea, es sug me cam, sug forma, me no cam reino, ya es el reino de la no forma. Ahí ya los seres no tienen cuerpo. Y al hablar de samsara, estamos hablando de existencia sufrida. Estos reinos es un hecho, están definidos por el sufrimiento. Y si no hay sufrimiento, ya no eres parte del samsara. Es así de simple, que es por lo que vamos. ¿Alguien puede leer lo que está aquí escrito, por favor? ¿Quién quiere leer? Yo lo leo. Por favor. El samsara, existencia sufrida, está compuesta por 3 partes. Durkan Du significa deseo. Kam significa reino. Durkan es el reino del deseo. Es el más bajo de los 3 reinos. Es donde estamos atrapados actualmente debido a todos los objetos que son muy deseables. Surkam Sug significa forma.
Kam significa reino. Sug se define como colores y formas, básicamente, y aquí es principalmente la forma visible y reino de la forma. 3. Sugmenkan. Sug significa forma, me significa no, menor, reino, reino sin forma. Sugmekan. Hay seres que viven pero no viven en estos tres reinos. Estos tres reinos están definidos por el sufrimiento. Si no estás en uno de estos reinos, estás más allá del sufrimiento. Vamos a hablar de esos seres que viven también, que existen, pero no están en estos reinos. Y para empezar con ellos, vamos a ir la que sigue, por favor, con los seres del bardo. 30 segundos después de morir, estás ya en un mundo totalmente distinto. Vamos a hablar de que cuando nosotros estamos en este plano, nuestra percepción es de que somos seres humanos. Eso viene de nuestras semillas. Nosotros nos percibimos como humanos por nuestro karma. Obviamente porque nacimos también en este reino. Pero cuando morimos, nuestras percepciones se van a modificar e inmediatamente vamos a iniciar el reino o el estado, entre estado o bardo, que es un estado entre estado. Por ejemplo, si yo yo soy un ser humano, muero y mi karma me va a llevar al reino de los devas, primero paso por el bardo. Hay todo un proceso para estar en el bardo que vamos a ver más adelante y de ahí ya puedo pasar al reino de los devas. Se dice que hay personas que pueden ver estos seres, hay personas ultrasensibles que pueden ver estos seres y tienen sus características. Cuando nosotros morimos, empezamos a tomar esa fisonomía del ser de bardo de a dónde vamos, al reino que ya vamos a ir. Ya está definido qué reino nos va a tocar, qué nacimiento vamos a tener. Entonces, como ven ustedes en este círculo, está el humano, que es el viejito con el bastón, que es el que inicia los 12 eslabones, pero luego también está ese soldado, que ya es un semideva, que es el reino de la forma. Ellos ya tienen un nivel, gracias a su meditación de su vida previa, tienen un nivel de concentración muy bueno, pero como están todavía en Sansara, son medio celosillos y siempre quieren más. Y le tienen celitos a los dioses o a los devas, que son el siguiente ser que está allá arribita, que ya está como transparente porque ya no tienen forma, que son los seres que vamos a estudiar hoy. O bien ya puedes empezarte a ver como un animal, percibirte, o como un espíritu hambriento, que son como, ¿cómo se llama? Gellup, el del Señor de los Anillos. Gollum. Gollum. En El Señor de los Anillos hay un ser que es así panzón, blanco, que como que camina con las piernitas flacas y largas y habla así y tienen boca chiquita. Ese es más o menos los seres de espíritus hambrientos o fantasmas. Y luego vienen los seres que se van al infierno. Entonces, antes de pasar a nuestro siguiente nacimiento, siempre vamos a pasar por el bardo. Y nuevamente, la definición del mundo en el que te encuentres tiene que ver con tus percepciones, que estás obligada a experimentarte de esa manera en ese mundo o en ese reino por tu karma pasado. Entonces, esto quiere decir que hay muchísimos infiernos, muchísimos nacimientos de los devas y muchísimos de todo, porque depende de tu percepción. Puede haber muchas personas que se vayan a ir al reino de los espíritus hambrientos y cada uno tenga una percepción diferente a la medida de su karma.
No es un lugar específico ya predestinado para percibirlo, como incluso nuestro propio mundo. Es muy interesante porque nos decía Geshe Michael que si se fijan, esto que estamos viendo como algo extraordinario, diferente, totalmente ajeno en algunos casos a nuestra cultura o a nuestra formación espiritual, en realidad lo podemos ver aquí mismo en la tierra, fíjense. Geshe Michael nos dice, todos conocemos y sabemos en las noticias de esos seres malévolos que matan y que hacen barbaridad y media. También podemos ver a las personas que ya perdieron el amor por la vida y andan deambulando así como espíritus hambrientos que ya nada les llena, nada les satisface y ya perdieron la ilusión. Y también podemos ver personas que se comportan como animales. Hay una serie anime japonesa que se llama El viaje de Shihiro, de Shihiro, muy interesante. Sobre todo el principio, ya lo del final ya no pude seguirlo y pude verlo, pero es una niña que va con sus papás en carretera y de pronto tienen un accidente. Y sin darse cuenta que ya están muertos, pasan a otro mundo. Pero ella pues era una niña especial y recorre todo lo que hay, pero luego regresa a buscar a sus papás y los ve como en forma de puercos comiendo, que comen como puercos. Tenemos también los humanos, que somos nosotros, y la representación de los semidevas, que son pues la gente que tiene todo el poder, pero no se conforma con lo que tiene y quiere más poder y invade otro país o va por lo que tiene el otro, teniendo todo, o una empresa que están en la cima, en la cumbre, y tienen que destruir a la competencia. Y tenemos a los dioses también. Esa gente, Geshe Michael la describe como el típico americano que en las playas mexicanas lo ves surfeando dorado, con el pelo rizado, y se sale a surfear a media mañana y luego regresa, y en su hamaca y con la vida de una playa mexicana deliciosa y todo, pero dice, y a mí me pasaba, lo veía en Sayulita, pero luego regresas en unos años a esa playa y ya lo ves viejito. Ya lo ves viejito, ya se quemó tanto, no hizo nada, no hizo, ya se acabó. Entonces, es una manera de ver que también en este mundo de los humanos tenemos representaciones de todos los reinos. Eso es algo interesante. La que sigue, por favor. Pero nosotros vamos a hablar en esta clase del reino sin forma. Entonces ya dijimos que los tres niveles son diferentes de acuerdo a cómo te preocupes por los objetos de los sentidos. Si estás muy apegado mentalmente a esos objetos, pues vas a estar en el reino del deseo. Si estás menos desapegado, que ya empiezas a dominar con concentración, con meditación, que es la única manera de acceder al reino de la forma como por ejemplo la danza de león, por eso es tan importante. Entonces empiezas a aislarte, como nos llevó Sofi, de los sentidos, del ruido de afuera, luego te vas al ruido del corazón, ya te metiste, luego ya eres el corazón. Y entonces empiezas a desapegarte de lo que está sucediendo afuera y empiezas a entrar al reino de la forma. Este reino de la forma lo logras cuando tienes mucha meditación y mucha concentración, pero no hay que confundirlo con el nirvana, porque no es una meta, no es nuestra meta, porque se siente muy bien. Entonces, en el reino sin forma, tu cuerpo está muy concentrado, está absolutamente ya sin cero necesidad de los sentidos. Eres tan poderosa tu concentración que empiezas a dejar de comer, de sentir, de anhelar, de desear nada.
y te puedes pasar horas meditando. Pero eso no quiere, estamos en el samsara. Y eso no quiere decir que no te estés deteriorando, incluso mientras estás inmóvil meditando. Y las aflicciones y lo que se genera en este reino, donde tu mente ya está ahí y ya no está afligida, aparentemente, es en un nivel ya sumamente sutil, es decir, ya casi imperceptible. Entonces, de alguna manera, como sigues en samsara, tarde que temprano te vas a tener que levantar, te vas a tener que mover y de hecho te vas a tener que hacer caca, vas a tener que comer y esto es lo que nos comprueba que siguen atrapados en el reino del sufrimiento. Esto no es lo ideal. La que sigue, por favor. Entonces tenemos el reino sin forma. Está totalmente desprovisto de forma alguna. No hay colores, no hay formas y desde luego no hay objetos de deseo. Y sí puedes irte ahí después de morir si te la pasas meditando y meditando y meditando de esa manera. Y ese es un mundo que ya no podemos ver, no hay manera de verlo. La que sigue, por favor. Entonces aquí esta es una pregunta de su tarea. ¿Dónde se encuentra ese reino de la no forma? Entonces, el reino de la no forma no tiene ningún lugar. Es un estado mental y es una percepción. Inmediatamente cuando mueres, ahí donde mueres, ahí pasas a ese reino, pero no existe, no tiene una ubicación, está en tu mente, en tu corriente mental. Entonces, no hay un lugar separado de donde te moriste. Ya no vas a tener en si te vas a ese reino, pues como quien dice, te vas con tu mente, ya no vas a tener agregados, no hay forma de nada, sigues en samsara y sí vas a tener, eh, a ver, espérame, no vas a tener forma de cuerpo físico, pero sí vas a sentir, sí vas a tener percepciones y sí vas a tener formaciones mentales y conciencia, porque es con lo que estás ahí presente, pero ya no tienes cuerpo físico. Entonces, en este reino ya no se depende de la forma de ninguna de las maneras y tu nivel de concentración unipuntual es exagerado, es el más potente. Hay mucha fuerza, mucha energía y por eso se tiene esa energía y esa fuerza porque ya no tienes ningún distractor, ya nada más estás en eso. Entonces, sí puedes poner tu mente en ese nivel de meditación, esforzándote mucho desde aquí. Es extremadamente raro llegar a esos niveles de concentración y desenchufarte de los sentidos, porque como ya vimos, pues tenemos un cuerpo que sigue deteriorándose. Pero ya no tienes cuerpo, ya lo dije. La que sigue, por favor. En la pregunta número 2 de su tarea nos dice que digamos los 4 niveles del reino de la forma. Entonces va a haber, dentro de ese nivel de abstracción, de concentración, va a haber 4 niveles de atención, por decirlo de alguna manera. Y el primero es el espacio ilimitado. Ese es como cuando, es la mente unipuntual concentrada. Y dice Geshe Michael que es como el tío del Samadhi. Nosotros necesitamos Samadhi y Vipassana para poder tener la percepción de la vacuidad. Entonces es como un Samadhi similar. Los 4 niveles son el espacio ilimitado, la conciencia ilimitada, la simple nada y la cima de la existencia. Y son los resultados de haber meditado en tu vida anterior. Ya no tienes ningún deseo por un objeto físico de tanto meditar en la nada. Y no es una gran meta.
Cuentan que en Tíbet llegó un meditador de la India, pero experto en este nivel de meditación de la no forma. Y Kamalashila se puso a debatir con él durante días por qué no era bueno este nivel o tomarlo como una meta o como lo mejor que nos puede pasar. Y entonces logró debatir y demostrar que así no te puedes iluminar. Entonces lo corrieron de Tíbet, pero era pues un gran maestro. Y estar en ese nivel de la no forma, seguimos atorados, igual que en los infiernos o en los animales o en lo que sea. Es igualito. La que sigue, por favor. Está el nivel de la conciencia ilimitada. Y le preguntan a Geshe Michael, ¿cuál es la diferencia? Él dice, no sé, cuando tú llegues ahí, ahí me dices, me cuentas, porque como él ni se toma la molestia de eso, él va por la iluminación y por la percepción directa de la vacuidad. La que sigue, por favor. Y luego está la nada en absoluto, que como lo vimos desde el curso 3 de la meditación, la mente no puede estar en la nada porque la mente siempre está en movimiento, su naturaleza es movimiento, no puede parar. Entonces, pensar en la nada es como quererla detener y eso es imposible. La que sigue, por favor. Y el cuarto nivel es el pico de la existencia, es el nivel más alto de estos cuatro niveles del reino de la forma, niveles mentales, 100%, que es ni concepción ni no concepción. Sí es vida cíclica y C pico. La que sigue, por favor. Esta es su pregunta 3 de la tarea. Entonces, aparte de la ausencia total de la materia física, que ya vimos, ¿qué distingue el reino de la forma o de la no forma o de los reinos inferiores? Básicamente es que consta de objetos que pueden conducir al desarrollo de aflicciones mentales particulares del reino de la no forma, es decir, súper, 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 súper sutiles, como algo de celos o algo de esos que ni nosotros mismos nos damos cuenta que los tenemos, pero se llaman celos. Ese tipo de cosas sutiles que ya son ocultas para nosotros mismos, ya son niveles de sutileza difíciles de definir. Y aquí es donde nos dicen que no nos dejemos atrapar por la idea de poner nuestra mente en ese nivel y permanecer ahí mientras envejeces y mueres, que es como se ven esos meditadores, como el que vimos ahorita en la imagen anterior, y que es idéntico a estar en el infierno. El resultado va a ser exactamente igual. Lo que sí necesitamos trabajar es poner nuestra mente en el primer nivel de la plataforma de la no forma. Estar presentes con nuestro cuerpo físico en el reino de los humanos, con nuestra mente que pueda subir y bajar del reino de la no forma para poder tener la percepción directa de la vacuidad. Ese es el ejercicio que nos va a enseñar la meditación de la danza de león. Y que si no meditamos por una hora diaria, despídete de tener la percepción directa de la vacuidad. Eso ya nos los dice en cada momento. Como ya sabemos, no vamos a pretender alcanzar la meditación una hora diaria, pero sí podemos empezar por 5 minutos y irlo subiendo sin aferrarnos, porque entonces ya perdemos todo. La que sigue, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Bueno, pues seguimos. Esto es la pregunta de tarea número 4. ¿Cuáles son los tipos de nacimiento? A veces me hago yo medio bolas, entonces hay 3 reinos y 6 tipos de nacimiento.
¿sí? Son el reino del deseo, de la forma y la no forma. El reino del deseo tiene a los humanos, a los animales, a los espíritus hambrientos y a los seres del infierno. El reino de la forma tiene a los semidevas y el reino de la no forma a los dioses o devas. Entonces, ¿cuáles son los seres de los tipos de nacimiento? Y vamos a empezar por abajo. Están los seres del infierno. En el curso de los votos, de las caídas raíz, vimos cómo algunos budas tienen la capacidad de llevarte a ver el infierno para mostrarte por qué debes de llevar una vida ética. No han ahondado en un ejemplo ni nada, pero sí tenemos, por ejemplo, el infierno de Dante. Es una descripción de los infiernos muy aproximada a la descripción del budismo. Hay 8 infiernos fríos y 8 infiernos calientes. Es algo terrible, nomás les digo, más terrible de lo que siquiera nos imaginamos. Este, la que sigue. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Lo vimos acá arriba? Digo, ya lo vimos este. Sí, sí. Bueno, aquí nos dice, ¿qué parte de los 5 tipos de nacimiento se incluye a los seres intermedios y a los seres del placer? Los seres del estado de intermedio, los del bardo, no se considera un reino, no se considera que ahí vas a nacer. Es simplemente una antesala que todos vamos a pasar por no más por de 50 días en principio, días humanos, y que vas a pasar para acceder al siguiente reino. No, no se considera un reino de nacimiento separado. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos el infierno, como les decía, Dante lo describe muy bien y más adelante vamos a ver de qué se trata. La que sigue, por favor. Tenemos a los espíritus hambrientos, no los podemos ver, son los fantasmas. Hay quienes sí, yo no. Pero fíjense que también en una clase nos describían a los espíritus hambrientos, bueno, pues esos son como fantasmas, sombras o qué sé yo. Pero hay personas que pueden ver a los seres del bardo y aprenden a distinguirlos. Por ejemplo, hay veces que te dicen que confunden con un fantasma un niño vestido de blanco, muy bonito, lleno de rizos. Ese pudiera ser o un fantasmita o un ser que va a renacer en el reino de va a renacer como Dios, como Devas. O por ejemplo, dicen, hay personas que están como chamuscadas, los que pueden ver los seres del bardo y dicen, ah, pues ese va a renacer en los infiernos y cosas de ese tipo. Entonces, los fantasmas, pues todos sabemos por ahí, en películas, mínimo que ahí andan. La que sigue, por favor. El reino de los animales. Tundro. Como nos decía Sophie, está muy cotizado por Walt Disney, que el conejito bonito y el pollito lindo y todos así, pero dicen que es puro terror por 24 horas al día sin descanso. Se tienen que cuidar de los depredadores. Los humanos los explotan y es un reino muy depresivo. Siempre están nerviosos, siempre están volteando, siempre se están cuidando. La que sigue, por favor. El reino de los humanos, según describen, de 4 continentes. Yo solo sé que estamos en el continente de Jambú. Los detalles hay que ir a la Vidharma Kosha directamente. La que sigue, por favor. Y tenemos el renacimiento como ser de placer en el de abajo, en dioses, devas, semidioses. Fíjense que me metí a Google y empecé a buscar imágenes de semidioses. Todos tenían un arma.
Todos tenían machete, espada, o sea, están ya con poderes, con características superiores, pero quieren más. Todos pelean, todos. No hubo uno que no estuviera armado. Me llamó mucho la atención. La que sigue, por favor. Y tenemos a los dioses que no tienen cuerpo, que son seres de placer y que son de 6 tipos, que son los del reino de la no forma, lo de la clase de hoy. La que sigue, por favor. Esta también es pregunta de tarea. Vamos a ver las 4 formas de tomar un nacimiento. Y tenemos que se puedes nacer por un huevo, por un vientre, de calor y humedad, o un nacimiento instantáneo como un ser completo. Entonces tenemos que cuando naces de un huevo, también puede ser un humano. Nos cuentan del caso de los ancianos Drac y Niedrak, para quien lo quiera consultar, y también que hubo una unión de un náufrago con una grulla y la mujer de Zagala, que tenía muchos huevos y daba a luz muchos hijos. Y estos reinos también estos tipos de nacimiento se caracterizan también por la forma de dolor al nacer. En el nacimiento del huevo, uno mismo experimenta dolor, ya sea 1 o 2 veces. Por ejemplo, cuando tienes que romper el cascarón, yo supongo, tienes que luchar por salir y a lo mejor cuando se pone el huevo, no me quiero imaginar. La que sigue, por favor. Entonces, otra forma de nacimiento es por un vientre. Y este genera un dolor porque lastima a la madre y a ti mismo también te lastimas. Parirás con dolor, ¿verdad? Y los bebés pues nacen y lloran y tienen que exprimir los pulmones en el canal y todo aquello. En una ocasión estábamos en un retiro acá en Guadalajara en la primavera y una persona preguntó que por qué estaba destinada la mujer a parir con dolor. Y dijo Geshe Michael sorprendentemente que no siempre se pare con dolor, que hay partos sin dolor y que depende de la bondad del ser que nace, es también el dolor. Entonces me llamó mucho la atención. Tenemos animales, a la mayoría de los humanos en la actualidad, y también algún espíritu hambriento que han nacido de vientre. Existe un espíritu hambriento femenino, el gran y venerado Maud Galiayana. Es un espíritu hambriento que nació de vientre. Fíjense que el rey Siddhartha eligió por voluntad propia nacer de un vientre. Él podía haber nacido en el nacimiento instantáneo ya completo, pero él decidió nacer como humano para poder ayudar a sus familiares y llevarlos a la enseñanza, para inspirar a los hombres a que lo vieran como humano y se identificaran con él y quisieran imitarlo y se lograran iluminar, y para que no lo tacharan de un mago o de un hechicero al verlo hacer milagros y poderes, sino que veían un hombre que se había desarrollado y había logrado ese estado. La que sigue, por favor. Y tenemos el tercero, que es el espontáneo, que también, bueno, dice de humedad y calor, pues como los mosquitos, sí. Entonces, en este pueden nacer animales y también describen a seres humanos. Hay un rey que se llamaba el rey permíteme crearlo. Tal vez si buscamos en información pudiéramos dar con él. Y en este es un nacimiento, se considera mejor
porque no lastima a nadie en su nacimiento. En el anterior, en vientre, sí vimos que sufren los dos, ¿verdad? Entonces, este es un nacimiento como que mejor porque no se lastima a nadie. La que sigue, por favor. Y esta es la cuarta forma de nacimiento, que es milagroso. Llegas completo con ropa y todo, y por lo general solamente apareces ahí. Los devas, los primeros seres de un planeta aparecen así. Yo ya me había preguntado que lo de Adán y Eva, que si no era, entonces ¿qué era? Pues ya me lo están contestando. Aparecieron los humanos en este planeta, según así lo entiendo yo. Los devas no tienen que nacer así si su planeta se estrella contra una supernova. Su karma solo los hace aparecer en otro lugar. Entonces, si su planeta se destruye, automáticamente aparecen en otro lado. Y también estábamos diciendo qué tipo de nacimiento es el mejor. Este nacimiento no lastima a nadie, ni a una mismo ni a otro, ni el bebé a la mamá, ni la mamá al bebé, ¿verdad? Entonces, pues en función de no lastimar, es como se considera que este es un mejor nacimiento. La que sigue, por favor. Tenemos dos personajes, dos seres, el ave garuda y nagas, que pueden nacer de las cuatro formas. Me llamó mucho la atención, cuando me metí a buscar imágenes, me llamó mucho la atención cómo el ave garuda es como un águila, y de hecho existe en Estados Unidos el águila garuda, que tienen así un copetito muy coqueto. Pero fíjense cómo está mordiendo una serpiente. Y es como les digo, vemos estas cosas también en nuestro reino. El escudo nacional de México tiene un águila mordiendo una serpiente. Entonces, son cosas que existen en diferentes tradiciones y en diferentes maneras, y se me hizo interesante el dato. Y están ahí los nagas que dicen que el ave garuda no los mata, sino nada más los muerde o se los lleva cuando ya están muertos. Estos seres no están descritos en los seis nacimientos o tipos de nacimiento. Sin embargo, aparecen en el samsara. No, más bien, aparecen en los reinos de los devas y de los semidevas. Como son cosas así de la mitología, cuando viene la mitología griega y ese tipo de seres y de nagas, en El Señor de los Anillos están los nagas, el dragón ese como serpiente que atesora dinero, atesora libros y atesora joyas. Ahí aparecen. Entonces, en los reinos de los semidioses y de los dioses aparecen estos personajes, estos seres. La que sigue, por favor. Y también existe una clasificación de acuerdo al nivel de conciencia al momento de nacer. Ya ven que aquí con el budismo todos son listas y todo está perfectamente descifrado. Entonces, uno de los tipos de estos seres está consciente cuando está entrando al útero, pero pierde su conciencia durante el embarazo o sí, durante su estancia allí. Y eso se les llama los empoderados de la rueda. ¿Será que eliges el lugar a donde vas a ir? No sé. Otro tipo está consciente no solo al entrar, sino también mientras permanece ahí. Son los arhats. Otro tipo están conscientes mientras entran, durante y cuando salen del vientre, esos son los budas. Y otro tipo ignora las tres cosas, cero conciencia y son los que nacen de huevo.
de un huevo. Pues este es, ¿te puedes ir a la primera, lo de los reinos de existencia? A la número 4, por favor. ¿Ya la están viendo? Ujú. Está regresando. A la número 4. O sea, la rueda de la vida. Sí. Ahí. Pues todo esto está dentro de esta rueda de la vida y todavía nos faltó ver todos los eslabones que son importantísimos y los tres venenos ya los vimos en el primer nivel, en el primer curso y todo esto está sucediendo aquí en esta rueda del samsara que nos da la explicación de todo nuestro mundo. ¿Te puedes ir, por favor, ahora a la número 31? Pues es nuestra tarea de meditación. Nos piden que 15 minutos al día intentemos imaginar cómo es que cada uno de los tres reinos, cómo es cada uno de los tres reinos y cómo sería nacer como cada uno de los 5 tipos de seres distintos en estos reinos. Esto es para que desarrollemos la conciencia de que cada palabra, cada pensamiento y cada acción genera un resultado en nosotros, en lo que vamos a vivir en las próximas 2 semanas, en cómo va a ser nuestra vida, pero también en cómo van a ser nuestras siguientes vidas. Y que ninguna de todas estas modos de nacer nos, nos van a llevar a la felicidad completa y absoluta. Y meditar en esto es bien importante para que desarrollemos la renuncia. Estamos en esta forma humana perfecta, con esta maravillosa mente y con estos maravillosos maestros que nos van a enseñar a tener la percepción directa de la vacuidad en esta vida para poder salir del samsara y liberarnos del, desde tiempos sin principios, llevamos dando vueltas ahí, de un lado a otro. Y es una gran oportunidad, es una gran oportunidad, la mejor, la más grande, dice Geshe Michael, que cuando estemos por morir y nos demos cuenta de que perdimos la oportunidad de meditar diario 1 hora, nos va a pesar muchísimo, muchísimo. Entonces, esta meditación de imaginarnos a nosotros mismos en todos esos reinos, con todas esas opciones de renacimiento, tienen que transformarnos, tienen que hacer algo en nosotros. Esta meditación es sencilla, simple, pero muy importante. Ya terminamos la clase y les quiero preguntar, este, qué, qué duda o qué comentario, se vale que comenten. Va, Jorge. ¿Quieres? Se puso a Jorge, pero no sé. Sí, sí estoy, lo que pasa es que Ah, hace muy bien. tanto calor acá que estoy Sí, con... y nosotros estamos con frío. No, o sea, que hay y justo mi aire acondicionado de mi estudio, también malucón, por eso apagué pero, bueno, la reflexión que me queda, voy a prender la luz, que no estuve muy... Me disculpa la pacha, pero el verano está pesado por acá. La reflexión que me queda es que eh, hay que aprender a morir. O sea, realmente de todo lo que has comentado y revisando acá mis notas, notaba, y lo primero, por lo menos, creo que así como hay esos 5 minutos de, de meditación, creo que ahí uno de los puntos que tenemos que colocar en esa meditación es el aprender a dormir, a morir, ¿no? Y ahí
creo que es donde uno puede trabajar mucho el desapego, realmente. Ahí es donde uno, por lo menos eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Porque efectivamente, y si uno ha sido, digamos, un ejecutivo exitoso o ha tenido un cierto nivel de éxito profesional, a veces eso no es tan bueno, ¿no? Porque eso te convierte en una persona muy apegada a las cosas. Ujú, Entonces yo lo que trato, por lo menos, y leyendo escuchando las clases y viendo mis notas, creo que en esos momentos de reflexión, así como tenemos que darle a nuestro día a día un pedazo para reflexión, a ese pedazo de la reflexión creo que hay que darle un espacio al aprender a morir, ¿no? Y eso nos hace desapegarnos de las cosas, porque parece mentira en ese momento cuando uno piensa y dice, sí, pues, ¿qué hay después de qué me llevo? ¿Qué? Entonces ahí uno se da cuenta que todos los afanes del día a día a veces son mm, vanos, vamos a decir, y infructuosos en algún sentido. Esa es la reflexión que me queda, ¿no? y justamente muy acertada, porque justo al final de este curso se va a hablar de la muerte. Y justo es a donde nos quieren llevar, a eso, a eso. Y aprender a morir es aprender a vivir. Exacto, Entonces, exacto. Sí, volvemos a la primera enseñanza de Geshe Michael. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción siembran una semilla en tu vida que se va a transformar en tu realidad. El primer día nos enseñó la pluma. Y no hay nada de todo lo que vemos que no nos lleve a retomar eso. Y aprender a vivir es cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Y aparte nos enseñó, hagan esfuerzos pequeños en forma de semilla. O sea, es que yo me sigo de verdad postrando ante esa enseñanza. Gracias, Jorge. Irene, sí, cuéntanos. Bueno, mi pregunta es más técnica. De la tarea, bueno, de la meditación, dice que reflexionemos sobre los tipos de nacimientos, pero dice que son 5, pero vimos 6. O sea, no pensamos en el de seres del infierno y en No, todos los demás, ¿sí? O, los seres de placer lo tomaron como uno, devas y ok. semidievas. Son los Ah, seres ok. de placer, sí. Pero Lo entonces ponen sí. como cinco, pero son dos, porque unos tienen el machete, el arma, y los otros están acá. Esos son. Ok, ok, Bien. ok. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Agregar? Muy bien. Entonces la siguiente, por favor. Eh, Adri, ¿quieres decir algo? sí, una preguntota. Es que yo estaba tomando nota y me faltó el segundo nivel del reino de la forma en mis notas. El primero, el espacio ilimitado. El segundo sería, Ándale, ahí va. Allá, para ahora la que sigue. Espacio, conciencia ilimitada. gracias. Gracias, Ari. Recuerden que el PDF de esta presentación, todo queda en la plataforma de estudio, ¿eh? Ahorita Ari nos Gracias. la va a volver a pasar. No se pierden de nada. Se graba la clase, se sube el PDF y sobre todo están las lecturas. Las lecturas están increíbles. Valen la pena. Luis, ¿nos puedes volver a hacer la ofrenda de mandala? Sí, claro, con gusto. Listo todo. Sashi Puki Jikshen Metok Drang Rira Dishi Ninde Gimpadi Sangye Shindu Mikte Urwardi Drokun Namdak Shingla Choparsho Idanguru Randamandala Karni Yatayami La que sigue. Gewa Ji Geo Kun Sonam Jise Tok Tok Shin
Sonam Yeshe Leyun Wei, Dampa Kuni Tuparshok. Gracias. La que sigue. Este es el WhatsApp para si quieren invitar a alguien. Y la que sigue. Esta es la nueva imagen de nuestro curso para que lo identifiquen cuando se metan a los cursos. Y ahora estamos en el curso 156. Este es nuestro curso de ahora. Pero necesitan es darse de alta en la plataforma. No pueden entrar a los cursos si no se dan de alta. La que sigue, por favor. O si quieren hacer algún donativo. Y la que sigue. Bueno, como ya saben, tenemos de dónde viene toda esta sabiduría de ella y el él. Entonces, ahí está el Club de Oro por si quieren formar parte. Y pues ahora sí, si dejas de compartir, por favor. Ay, no sé, cambia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Y ya vamos a cambiar el icono del WhatsApp. Yo me equivoqué, pero ya está el curso en Mm. la plataforma para que por favor se metan y, seguimos con esto tan interesantes. Gracias, Lorena, gracias a ustedes. Que descansen y a meditar y aprender a vivir para bien morir. Gracias, Lucy. Gracias. De nada, buenas Gracias. Una noches. linda Buenas noche. Buenas noches. noches. Hasta Gracias, gracias. buenas noches. Ah, ahí está, Sirina. Sí, aquí ando. Bueno, muy bien. Bueno, espero poder acompañarlos el lunes. Sale. Y si no, estamos pendientes de ti, de saber de ti, ¿eh? Sí, el jueves ya es el gran día. El gran día. Mm, Bueno, pues La tú suerte. encomiéndate a tus buenas semillas, qué caray. Y, y a Geshe Michael y a todos los Budas y a todo lo que has hecho, sembrando salud por tanta gente con tus carreras. Te queremos, hermosa. Mucho Tartuk. Sí, sí. Gracias. Sale, hasta luego.